empezamos. Hacemos una pequeña presentación de nosotros. Muy bien. Cuéntanos Bueno, soy un poco Isabel, sobre ti. soy Isabel, soy psicopedagoga, soy profesora terapéutica, profesora de lección y lenguaje, especialista en educación infantil, educación primaria, con especialidad en inglés y algunas cositas más, pero así en general. Me gusta mucho la investigación, he estado muchos años haciendo investigación sobre todo lo que es optimismo desde el punto de vista del sentido del humor, aplicado al aula, además cómo afrontar de forma positiva los problemas que vamos teniendo diariamente. He trabajado con gente muy mayor en la universidad permanente, así como en magisterio también, ayudando a futuros profes a ser mejores en la cantera de la educación y en la formación. También he dado muchos cursos de formación al profesorado en este sentido, básicamente en aspectos concretos que tienen que ver con la inteligencia emocional, para ser capaces de gestionar tanto las emociones personales de los profesores, que a veces son muy negativas y muy estresantes, como gestionar también esas emociones para que puedan tener y trabajar en un ámbito agradable dentro del aula con los alumnos, con los padres, con otros profesores, y bueno, evitar la mayor medida posible pues síndromes como el burnout, que es el de la persona que está quemada por el trabajo, por ejemplo, que es muy frecuente dentro del ámbito de la educación, por ejemplo. ¿Ese síndrome también se aplica a los niños? Me refiero, ¿es algo que sufren los niños, los estudiantes y los profesores, o es más de una parte? Se trabaja más y se tiene más hay más estudios sobre lo que sufren los adultos, porque en los niños pues siempre se piensa que es que son vagos, que es que están desmotivados, pero la verdad es es que cierto, es gracioso como los adultos pueden tener burnout, pueden tener depresión, pueden tener todas estas cosas, pero los niños no. parece que O sea, en los niños simplemente es no quiero hacerlo. claro, No hay ningún motivo, o no se busca ningún motivo. claro, yo no creo que haya niños vagos y yo no creo que haya niños que quieran estar desmotivados. Todos queremos estar motivados en la vida, todos queremos pasarlo bien, todos queremos disfrutar, todos queremos aprender. O sea, un niño, si tiene algo realmente que le apasiona, es aprender. Otra cosa es estudiar, ¿vale? Estudiar supone un esfuerzo que a veces bueno, pues lleva otras connotaciones. Bueno, pero ¿no? estudiar con cómo entendemos la manera de estudiar que tradicionalmente se enseña. Pero estudiar puede ser leer un libro en el cual, bueno, pues está escrito de una manera que no simplemente te dan conceptos por todas partes y tú los vas absorbiendo. Claro, efectivamente, es decir, aprender no necesariamente es sentarse y poner codos. De hecho, aprender es cuando tú integras algo. Entonces, eso es lo que es realmente aprender. Y puedes aprender, y antiguamente, no se hacía a través de libros, se hacía a través de discusiones, a través de conferencias, a través de experimentación. O sea, esto es muy nuevo, esto de sentarse y ponerse delante de un libro es algo de los últimos siglos. Pero antes la gente aprendía haciendo, investigando, de lo que transmitían los que sabían y te enseñaban a través de los maestros y los aprendices. Entonces, esto de estar aprendiendo simplemente a partir de un libro abierto, bueno, pues es una cosa que si contemplamos la historia de la humanidad es como de hace un segundo, ¿no? Claro, y al final estamos viendo eso, de que se utiliza siempre el mismo método de estudio durante pues a lo mejor hace más de 100 años que utilizamos los mismos métodos de estudio, mucho más, pero cómo ha evolucionado o cómo evoluciona el ser humano desde pequeños en nuestras formas de aprender, cómo involucramos mejor esos conocimientos, cómo podemos mejorar esas habilidades, porque si siempre nos dan la misma forma, pero nosotros cambiamos también en ese sentido, claro, ¿o no? Claro, efectivamente, es decir,
un niño cuando es bebé aprende por patronaje, es decir, ve patrones de conducta, ve patrones Copia, ¿no? y copia, efectivamente, copia de lo que hace mamá, de lo que dice mamá, de lo que pronuncia mamá y papá, de lo que está en el entorno. Si alguien le explica algo, lo absorbe, ve cómo cocina, ve cómo se mueve, ve cómo arregla algo. Entonces va aprendiendo por observación, ¿vale? Aparte Sí. de que luego le vayamos diciendo, pues mira, se aprieta de esta manera, se mezcla de esta manera, etcétera, etcétera. Es como hemos aprendido durante toda la historia de la humanidad. Sí, la práctica. Hay una frase de Benjamin Franklin que a mí me gusta mucho, que dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y esa es la clave. Si alguien se siente involucrado en algo que quiere aprender, eso va a ser para siempre. Claro, lo que yo siento ahora mismo que nos falta, por ejemplo, a la hora del estudiar es práctica. Siempre pillamos pues, una asignatura, nos dan una clase teórica, que podríamos estar o no, porque es lo mismo que viene en los libros, y luego, bueno, un ejercicio y ya queda solucionado. Pero falta mucha práctica en la educación. ¿Cómo se afronta eso? Bueno, el problema es que somos muchos alumnos en una clase Ya. y hay pocos materiales y pocos recursos del profesorado. Entonces, en los países donde hay más recursos, el aprendizaje es mucho mejor, porque se puede experimentar más, porque se puede involucrar al alumno dentro del aprendizaje y los aprendizajes son más efectivos. Eso es lo que vamos viendo en países que tienen un nivel pedagógico más alto, porque tienen realmente muy poco alumnado. Ahora mismo cualquier profesor... ¿Qué es poco alumnado? ¿Cuántos alumnos? Poco alumnado estamos hablando de en torno a 10, por ejemplo. ¿A 10? Claro. 10 La alumnos mitad de lo que hay ahora mismo. Pero Claro. ahora Bueno. mismo hay como hasta 30. Sí. Yo creo. 30 en los cursos de la ESO, 25 en los cursos de pequeños, de primaria, por Más el ejemplo. doble. Ya, bueno, eso Claro. es normal. Entonces, creo, sí, que cualquier profesor, estoy segura de que le quitan las pantallas, le quitan los ordenadores y le ponen 10 alumnos y está encantadísimo, porque ahí es donde puedes ver lo que está pasando día a día. Entonces estás viendo cómo evoluciona cada niño día a día, no necesitas ni exámenes. Es como cuando estás viendo a una madre darle de comer a un niño y le preguntas, vamos a hacer un examen a tu hijo a ver cómo come. No, sí, ya lo sé, ya sé cuántas cucharadas come diariamente y puede ser que algún día que esté un poquito malito come menos y un día que tenga un poco más de hambre y come más, pero no es necesario hacer un examen. Sabes lo que está comiendo el niño, pues igual en una clase, pero cuanto más grande es el número de alumnos, pues más se pierde el alumno, sus necesidades, su línea de aprendizaje. Claro. Ahora esto lo voy a llevar yo a un punto más extremo, que es la universidad. Que estamos en la universidad y llegamos a tener clases de 80, 90 personas. Claro, es muy personal. ¿Qué se hace ahí? Bueno, pues Pero- se transmite, es decir, es eso que decía antes, dime y lo olvido. Claro, Ya. no puedes hacer otra cosa. Entonces confías en que los alumnos quieran, estén motivados, se involucren y terminen aprendiéndolo. Va a terminar aprendiendo no solamente por el libro, sino porque se informen más. En mi experiencia, al final, tú acabas aprendiendo por tu cuenta. Eso es lo que pasa. Claro, cuando estamos en el ámbito universitario, uno tiene que querer aprender si quiere ser un buen profesional. Ya. Entonces, supuestamente vas motivado porque eso te gusta y se supone que tú mismo te vas a motivar a leer más sobre ciertos aspectos, a investigar más, a apuntarte a cursos, a Sí, pero evolucionar. existe esta premisa de que cuando pasamos a la universidad debería ser tú el que está motivado, entonces debería ser tú el que tiene que hacer las cosas, pero yo no sé muy bien de dónde viene esta premisa. O sea, obviamente que va a ser mejor si tú tienes menos compañeros en una clase. Obviamente que un profesor va a dar mejor clase si tienes menos cantidad de cosas de las que tienes que ocuparte. Entonces, esta premisa de que tienes que simplemente ir y es tu responsabilidad absoluta, Estamos hablando, yo no la comparto. estamos hablando de adultos, ¿vale? Estamos Sí, hablando pero de ¿y mayores qué? de 18 años. Pero la educación, quiero decir, obviamente tienes que estar más pendiente de un niño, pero al final la educación tiene un funcionamiento similar para los niños que para los adultos. Es cierto, es decir, en la educación hay un componente emocional. Claro. ¿Vale? Ese es el componente emocional que no te da un libro. Entonces, Sí. tú esperas cuando vas a una clase que haya alguien que se entusiasme
con lo que te está contando y que te transmita ese entusiasmo. Eso es un poco lo que muchas veces esperamos y que llamamos que no me motiva, es decir, no me entusiasma, ¿no? Pero tiene que ver este entusiasmo de alguien que lo escucha y siente emoción, o realmente yo creo que lo que más influye es cuando un profesor te viene con entusiasmo. Yo creo que cuando hay tanta gente en una clase, lo que influye es que un profesor te muestre el entusiasmo, te demuestre que lo que hace y que lo que te está enseñando sabe de ello. Y sobre todo que le gusta. Porque ahora mismo yo voy a la universidad, veo a gente que da una clase. De hecho, es verdad que... Es como si no... De hecho, vemos claramente que hay profesores que transmiten la experiencia. Entonces, ¿qué profesores son los que nos gustan? Los que nos hablan de su experiencia, no de lo que solamente han leído en libros, sino de los que ellos te transmiten cuál ha sido su experiencia directa. Esos son los que enganchan, ¿no? Entonces, si estamos hablando en ámbito, por ejemplo, industrial, bueno, pues si un ingeniero te dice es que en estas empresas se hacen así, así, así y así, eso te entusiasma porque te conecta con la realidad. Si es un médico y te dice hemos encontrado este problema y cuando hicimos esta cirugía encontramos esto, pero a veces ocurre esto, te está transmitiendo esa pasión, esa experiencia. Pero cuando un profesor simplemente habla de lo que otros han hecho, no puede transmitir tanta emoción. Porque no te sientes en la misma sintonía, ¿vale? Entonces tú vives, y depende también cómo lo cuente, vives ese momento emocionante de cuando abrió un corazón, por ejemplo, ¿no? O un momento emocionante de cuando pusieron en marcha una máquina en una empresa o un proyecto que fue exitoso, ¿no? Entonces, de hecho, cuando vemos algunos podcasts, por ejemplo, de gente que ha triunfado o que ha hecho algo relevante, lo que nos está transmitiendo es esto. Claro, nos transmite su información, su experiencia, sí. Y eso es lo que te engancha realmente. Entonces, te hace conectarte y eso es lo que al final, de alguna manera, pues motiva, obviamente. Vale. Entonces, pasa igual en primaria, es decir, sumar no tiene en principio sumar, pero es que si yo junto porque quiero saber cuántos puedo llevar a mi cumpleaños, entonces me transmite, estoy conectando con la emoción, necesito saber cuántos metros necesito por persona para montar una fiesta. Entonces voy a hacer un fiestón con mis amigos y entonces dispongo de una sala o de una habitación, entonces cuántos podría meter, qué cantidad de litros de cerveza necesito, entonces ahí, si resulta que tengo un barril de no sé cuánto, para cuánto, ahí es donde vamos aplicando todo, ¿no? Vale, pero a mí me pasa una cosa. Yo, por ejemplo, a lo largo de mi vida estudiantil no he tocado con muchos profesores que me hayan transmitido esa emoción. Por ejemplo, este año he tenido igual un profesor que me ha transmitido, era un profesor de logística, el cual me contaba su experiencia en Renault, cómo al final pues no hay soluciones de un tipo, no hay soluciones, sino que hay soluciones caras o más caras. Entonces, como que te transmitía de verdad. Pero cuando no te encuentras con ese tipo de profesores, ¿qué herramientas tenemos los estudiantes para salir adelante? Bueno, pues entonces ahí hay que ponerle un poquito más de ganas personales. Entonces, que no sea el profesor el que te limite el objetivo. Cuando uno entra en una carrera universitaria es porque de alguna manera se ha visualizado haciendo este tipo de trabajos. Entonces, que esa visión de entusiasmo que probablemente procede de que tú has visto a alguien que se entusiasmó con esa profesión y dices, a mí me gustaría hacer lo que hace este, que puede ser una persona de tu ámbito cercano o no. Pero eso, de alguna manera, te hizo clic en un momento, porque enganchaste emocionalmente con alguien o con esa forma de descubrimiento que a ti te entusiasma. Entonces, que ese objetivo no se quede anulado por las condiciones ambientales a veces, ¿no? Si tuvieras que dar un consejo a alguien que le cuesta encontrar la motivación en la universidad, ¿cuál sería? ¿Uno o varios? Bueno, aquí nos viene de vez en cuando personas universitarias con este problema, que entraron, por ejemplo, en medicina y me dicen es que yo no sé si esto es lo mío, porque realmente está condicionado por una serie de asignaturas a las que no
no encuentra herramientas para superarlas y para probarlas. Entonces uno se cuestiona, a lo mejor es que esto no es lo mío. A lo mejor es que lo que ocurre es que no tienes una técnica apropiada para esta asignatura. Y entonces te está desmotivando de lo que tienes que hacer. Entonces a veces confundimos la motivación con la falta de técnicas para superar ciertas cosas, con la perseverancia. Entonces, si algo te gusta, busca cuál es el problema real. Porque a veces no es que no te guste la carrera, lo que no te gusta es el tipo de profesorado o el tipo de metodología, o a veces lo que falla es la forma en que tú estás trabajando frente a esa asignatura, que a ti te fue muy bien en bachillerato, sacaste unas buenas notas, incluso una buena marca en la selectividad, y ahora, como eso te funcionó, piensas, lógicamente, que te va a seguir funcionando en esa carrera que te entusiasma. Pero no te has dado cuenta que ahí cambia la forma de estudiar, la forma de repasar, la forma de afrontar los trabajos, la forma de organizarse. Y eso, que es una técnica, pura técnica, anula todo ese trabajo que estás haciendo. Y de repente empiezas a notar una bajada de entusiasmo, una bajada de interés. ¿Tú crees ¿no? que hay mucha gente que se frustra porque no tiene la técnica adecuada para estudiar? Muchísima. Bueno, Muchísima. A mí me pasa. Muchísima La gente. verdad. Y además te puede pasar con unas asignaturas y con otras no. Porque no todas las asignaturas se estudian de la misma manera. Entonces, cuando estábamos en el colegio nos enseñaban que había que coger un libro, abrirlo y memorizarlo. Todo el mundo parece que tenía que memorizarlo de la misma manera. Y no es verdad. Cada uno lo hacemos de formas diferentes. Hay gente que simplemente repitiendo puede recordar cosas. Y hay otras personas que necesitan asociarlo. Y hay otras personas que necesitan experimentarlo más. Entonces, claro, si te metes en una carrera en la que no hay experimentación, pues hombre, a lo mejor no has encaminado bien tu objetivo. O sea, hay que también saber, antes de entrar en una carrera universitaria, cuáles son tus fortalezas. Y si tus fortalezas se corresponden con la forma y la metodología de la carrera, te va a ir muy bien. Si no, te va a costar más. Claro, pero a mí me pasa mucho de que yo creo que hay muy poco autoconocimiento y que tenemos muy poco apoyo por esa parte, porque Sí, al final puede ser. estamos hablando de que no tenemos las técnicas adecuadas, no sabemos si esto es para nosotros. Igual necesitamos a alguien que nos vaya diciendo, porque muchas veces el colegio es eso, hay tanta gente en el colegio que es difícil dar soporte a todos. Exacto. ¿Cómo entra por ejemplo, aquí una profesional de psicopedagogía o qué tipo de ayuda podemos solicitar para orientarnos en este aspecto? Pues primero hay que estudiar cuáles son tus fortalezas. ¿Qué es lo que te hace que tú triunfes cuando estás, por ejemplo, estudiando? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo planificas? ¿Cómo repasas? ¿Cómo recoges apuntes? ¿Cómo los complementas? ¿Cuáles son tus rutas de aprendizaje? Hay gente que tiene una ruta de aprendizaje muy buena, auditivamente. Entonces, lo que le cuentan se le queda muy fácilmente. Hay otros que tienen una ruta visual muy buena y entonces lo que ven, las imágenes, los dibujos, los esquemas, eso se le queda lo que llamamos habitualmente memoria fotográfica. Sí. Hay otros que necesitan moverse, tienen una memoria muy cinética de movimiento. Cuando montan cosas, recuerdan, ¿vale? Recuerdan la sucesión de esto, por ejemplo, puede ser química o puede ser una carrera de turismo que tenga que ver con la cocina, por ejemplo, ¿no? Carreras universitarias de turismo. ¿Y cómo puede alguien, obviamente si viene a un psicopedagogo le puede ayudar a averiguar esto, pero cómo puede alguien en su casa descubrir un poco cuáles son sus fortalezas, si tiene una memoria más visual, si tiene una memoria más cinética? Bien, o por observación, pero a veces no es fácil porque uno piensa que como soy yo son los demás. Claro. Entonces, como no te has parado a contrastarte con otros, entonces tú de repente descubres que hay alguien en tu clase que te dice, no, es que yo me lo leo y ya me lo sé. Y lo que hace es que te frustra. ¿Vale? Pero ¿qué hace que esa persona cuando se lo ha leído se lo sepa? A lo mejor es que tiene una memoria auditiva brutal
Y cuando ha estado en clase, auditivamente se lo aprendió. Entonces, hay veces que estamos mezclando lo que es memoria con lo que es inteligencia. Entonces, como a mí no se me queda, es que no debo ser muy inteligente. Es cierto que una parte importante de la inteligencia, sin duda, es la memoria y que ayuda mucho, ¿vale? Pero hay otros componentes. Entonces, hay otras cosas por las que yo puedo aprender y no necesito tanto tirar de aspectos memorísticos. Por ejemplo, gente que se dedica a estudiar carreras como Derecho, por ejemplo, pues es cierto que tienes que tener ahí un potencial fuerte de memoria porque tienes que estudiarte los artículos tal y como son. No vale aproximadamente. Vale, pero por ejemplo, ahí con esos tipos de memoria de aprendizaje, ¿venimos ya hechos y formados o podemos, porque al final, imagínate que mi pasión es estudiar Derecho y se me da muy mal memorizar? ¿Tengo que pivotar y cambiar o realmente puedo esforzarme y puedo encontrar métodos para llegar a trabajar eso y desempeñarme en una profesión como esa? Hay métodos, efectivamente. Es decir, hay gente que de forma innata... O sea, la pregunta es, ¿puedes llegar a desarrollar o puedes llegar a mejorar tu inteligencia o tu memoria? Sí, Esa es la pregunta. Claro que sí, claro que sí. Sí, es cierto que puedes mejorar, ¿vale? Y también es cierto que hay ciertas edades en las que hay una especie como de techo en las que ya no se evoluciona tan rápidamente, ¿de acuerdo? Pero hay técnicas. ¿Qué edades más o menos? Sí. Bueno, pues hombre, a partir ya de ciertas edades, por ejemplo, lo vemos con los idiomas, a partir de ciertas edades, con 10, 40, 50 años, aprender un nuevo idioma resulta realmente dificultoso. Mientras que cuando eres pequeño, eres una esponja y no tienes problemas. Es decir, también tiene que ver con la edad, ¿vale? Ya es curiosidad, pero ¿dónde entra el problema, por ejemplo, ahora con las personas mayores y la tecnología? ¿Cuál es eso en lo que cuesta tanto? ¿Hay una barrera tanto de entrada con la tecnología para las personas mayores? Pues es cierto. Hay un componente que es paciencia y tiempo. Entonces la gente ya adulta que tiene una vida y una serie de rutinas, no quiere perder esas rutinas y no le importa, bueno, pues invertir un poco de tiempo. Pero es que un niño tiene todo el tiempo del mundo y además hay una cosa que es la curiosidad y es ¿qué pasa si toco este botón? Sin embargo, un adulto dice ¡ay! No voy a tocar este botón, no sé que se desconfigure todo y ya no sé cómo hacerlo. Entonces no tiene miedo. Eso es fundamentalmente. Y luego hay una cosa muy cool, es decir, que el niño está viendo cómo sus padres lo están haciendo y ve que el tocar aquí y aquí y aquí tiene un resultado magnífico porque de repente se abre una ventana y aprende dibujos animados, que me entusiasma, ¿vale? Es decir, hay una recompensa. Mucho mayor, ¿no? Muchísimo mayor. Porque ha visto menos. Claro. Entonces, hay un mundo, es otra parte de la realidad, ¿no? Y entonces se entusiasma porque tiene acceso a todo eso que le gusta y tiene una fácil, una memoria muy rápida para ciertos procesos. No todos los niños, pero en general, por ejemplo, sí que parece que hay una tendencia que en los chicos pues hay más cierta facilidad que en las chicas. No, o sea, estoy hablando de tendencia, no que sea así. Pero sí que hay una mayor pasión en los chicos para esto. Vale, estamos hablando de la tecnología y lo que ahora mismo a mí me viene a la cabeza es que la tecnología trae muchos beneficios, pero a la vez yo noto que está creando un gran perjuicio, sobre todo en las generaciones, a la hora de atender, estudiar. Es como que estamos perdiendo toda esa capacidad de prestar más de 15 segundos de atención. ¿Cómo influye eso ahora mismo en la educación? Está influyendo un montón, pero brutalmente además, O sea, hay que plantearse esto en serio. Los niños menores de 2 años... ¿Cómo están influyendo las nuevas tecnologías en la gente joven? Pues está influyendo para bien y para mal. Para bien, porque desde luego es una herramienta metodológica estupenda, una herramienta de aprendizaje estupenda. Pero, como todo, el abuso hace que se rompan muchos innecesarios aspectos del aprendizaje. Por ejemplo, cuando estamos única y exclusivamente pegados a una pantalla. Es que es eso, que hay mucho abuso. Hay mucho abuso, no digo uso, mucho. Abuso. Estoy hablando del número de horas.
Entonces, ¿A partir de cuántas horas ya es abuso? depende de edades. Es decir, los pediatras están hablando de que a partir de 2 años se puede empezar a utilizar algún tipo de dispositivo. Muy poquito tiempo, pero antes no, por ejemplo, ¿vale? Claro, pero es que yo he visto situaciones en las cuales trabajando en un bar va una persona a tomarse algo y simplemente un niño de escasos años le pones un móvil delante, claro, se calla y ya todo, Sí, es todo es tranquilidad. lo que empezamos a llamar, los que nos dedicamos al tema y al ámbito de la educación, un chupete tecnológico. Es decir, le das al niño un dispositivo para que esté callado y no nos moleste mientras estamos tomándonos una cerveza con los amigos. Entonces es una manera de tener al niño entretenido y que no moleste. Así no tiene que marear y moverse y molestar a los demás. Entonces, ¿Qué es lo que hacen los niños? Por ser niños. claro, es que entonces a lo mejor no es el sitio para estar con un niño. Ya. Entonces el niño necesita un sitio, pues como una terraza, donde pueda moverse, donde haya un sitio más o menos seguro, donde los padres efectivamente se puedan tomar pues una cervecita con sus amigos y con otros padres, y están los niños jugando en un lugar que sea controlable. Pero no podemos pretender que esté un niño sentados en una silla de un bar 1 hora y media. Vale, y ahora viendo todo esto para los estudiantes y para la sociedad en general, ¿qué recomendarías de cara al uso de tecnología y para que no reduzcamos esta capacidad de aprendizaje que tenemos? ¿Qué nos recomiendas? Por ejemplo, una cosa que veo que a los chicos les pone en una tensión terrible es el tema de los relojes que están conectados con los móviles y que rápidamente, en cuanto tienes, aunque tengas apagado el móvil, te está vibrando. Y noto la sensación de nerviosismo y de querer terminar, por ejemplo, una sesión. Porque, Yo es que no me quiero coger uno de esos porque sé que me va a causar estrés. bueno, es que están pensados para esto. Es decir, toda esta tecnología está pensada para hacernos esclavos de la tecnología. Está pensado porque alguien está ganando dinero cuando yo me estoy conectando. Si algo es gratis, es que el producto soy yo. Ya se está extendiendo mucho esta forma de hablar de los objetos tecnológicos. Es decir, no es gratuito el tenerte un rato y una mañana y una tarde y por la noche, y que los chicos van sin haber dormido suficientes horas a clase y una desconcentración terrible y hay falta de deberes porque han estado estudiando, han estado jugando con la Play o con los móviles. Ya no quiero hablar de los problemas cibernéticos, de abuso, de bullying a través de las redes, bueno, eso, o sea, eso ya es como para otro capítulo, ¿no? Pero simplemente, sin que pase nada raro, ya hay una desconcentración terrible. Hasta el punto de que cuando un chico viene, por ejemplo, a esta consulta y ha estado anteriormente con el móvil, por ejemplo, ¿vale? Digo móvil porque es lo que tiene más a mano, yo lo noto rápidamente. Y me cuesta un buen rato centrarlo y hacer que se concentre. Yo también lo noto eso. Entonces, necesitas, es decir, si tú estás estudiando y te llama alguien y te chateas, ¿vale? Cuando tienes que volver otra vez a incorporarte a lo que estabas haciendo, vuelves a necesitar casi 10 minutos de esfuerzo. Y no puedes estar constantemente concentrándote y desconcentrándote. O sea, porque tu amigo te está llamando, porque tu amigo te está diciendo, yo creo que porque tu amiga quiere justamente contarte lo que le acaba de pasar. pensamos que la atención es inmediata, estoy haciendo una cosa y cambio a hacer otra cosa y cambio de nuevo. Pero en realidad estoy haciendo una cosa, hay un proceso, hay una transición y luego me pongo a hacer otra cosa y después de que termine de hacer esa cosa tengo que tener otro periodo de transición hasta que mi mente cambia de nuevo bueno, no sé, no es funcionamiento, no sé muy bien qué palabra utilizar para volver a hacer lo que estaba haciendo antes. Nos pasa incluso que vamos a hacer una llamada de teléfono, por ejemplo, y vemos que tenemos un mensaje de WhatsApp. La contestamos, nos enredamos un poquitín y dejas el móvil y hemos hecho la llamada. Sí. Por ejemplo. Y estamos con el móvil. Con cualquier aplicación, sí. Ya no digo si estás con el móvil, tienes que volver, o sea, ¿en qué ejercicio me llegaba? ¿Qué estaba haciendo? Y ya no quiero contar si estaba en mitad de un problema de matemáticas, o sea, tienes que volver a iniciarlo. Tal cual.
Sí, el perder la intención de lo que estabas haciendo, claro. a mí me puede pasar varias veces al día de coges el móvil, quieres hacer algo, entras a una aplicación y todo desaparece. Claro. Y ya no sabes qué querías hacer. Exactamente. Entonces, eso es lo que hace que perdamos un poco el ritmo y el control de nuestra vida. Estamos condicionados por todo ese bombardeo constante. Y los móviles están pensados para esto. O sea, no son inocuos. Está el clink y el sonidito del WhatsApp que te anuncia que tienes una notificación, produce dopamina. Y entonces no puedes aguantar porque necesitas un chute de dopamina. Están pensados para eso. Es decir, las máquinas tragaperras tienen un sonido que tiene la misma frecuencia que se utiliza en ciertos móviles también, justamente para crearte esa dependencia. Mientras tú estás ahí, alguien está ganando dinero. Sí. Yo recientemente llegué a la conclusión de que las redes sociales están mal llamadas redes sociales, porque una red social es una aplicación a través de la cual puedes conectar y comunicarte y compartir con otras personas. Pero en este caso, que inicialmente puede que empezase así, en lo que se ha convertido a Instagram, Facebook, TikTok y todas estas, se ha convertido en un programa que explota uno de las necesidades fundamentales del ser humano, que es la necesidad de conexión, lo explota y lo manipula de tal manera que luego puede monetizarlo al máximo. Claro. Está muy bien. Pero no es una red social. Pero vamos a pensar detenidamente que todo esto está muy bien estudiado porque hay una psicología social detrás potentísima. Cuando te metes a ello e investigas, es escalofriante lo bien que está estudiado todo y cómo mantenerte en vilo y cómo mantenerte en las redes. Está súper estudiado. Yo no estoy en una red porque yo quiera totalmente voluntariamente, es porque me atrapo. Es que, sobre todo, la empresa más valorada del mundo, que es Apple, es la empresa que creó los smartphones. Entonces, yo me doy cuenta de el primer móvil que tuve fue un móvil Big, de la marca de los Bolix. Era increíble, he jugado hasta el fútbol con ella. Luego tuve un Nokia. Bueno, el Big no tenía ni notificaciones, sonaba cuando me llamaban al teléfono y ya está. Luego tuve un Nokia. Y luego ya es como... La primera era una vibración. Ya una vibración, sí, te estimulaba, tenías ganas de cogerlo. Luego fue una pequeña luz que estaba en la parte de arriba del teléfono, la cual se iluminaba y depende del color, pues sabías de qué te venía. Luego ya se encendía la pantalla. Luego ya se enciende la pantalla, vibra el móvil y suena. Y ahora ya, en algunos móviles, es que hasta pega un flashazo el móvil, para que te des cuenta de que te están llegando las cosas. El Nothing Phone sí. Es un teléfono al que le han puesto luces por atrás, pero súper grandes. Entonces, cada vez que llega una notificación, se encienden pero es que son muy grandes. Es media pantalla. Media pantalla de atrás. Claro, y luego la de adelante también. No es porque sí. Eso está estudiado. Está estudiado porque lo que quieren es que no te resistas a contestar. Vale, pues te voy a pedir algún consejo para los jóvenes para intentar desintoxicarnos de esas cosas. Por ejemplo, muy útil utilizar un móvil que no tenga redes sociales de los antiguos. Por ejemplo, para los niños. Los niños no necesitan entrar en internet, porque cuidado, que eso sería también para otros capítulos. Un niño pequeño y un adolescente, cuando tiene un móvil que está conectado a la red, eso es un portal al cine de cualquier tipo. Y no vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con el porno y lo que está haciendo en estos momentos y los estragos que está haciendo ahora mismo en niños pequeños. Estamos hablando de una iniciación, según los últimos estudios, de a partir de los 8 años. A partir de los 8 años. ¿Vale? O sea, estamos hablando... Desconocía completamente eso. Brutal. La edad de inicio. ¿Vale? Pero ya en los 14 es prácticamente mayoría casi absoluta. Sí, sé que China estaba poniendo un control exhaustivo dentro de las aplicaciones de redes sociales y, bueno, China siempre se ha conocido como un control... Sí, cuidado, porque no es controlar la red, es controlar el acceso. Sí. Es decir,
es como decir, ahora vamos a prohibir todos los cuchillos. ¿Vale? No creo que vaya por ahí y no creo que esa sea la forma. Pero a los niños, lo mismo que no le damos un cigarrillo, no le damos un móvil que tiene acceso a ciertas cosas. O sea, esos móviles son para adultos. Entonces, los niños deben de tener otro tipo de móvil. Porque quieren los padres que estar conectados con ellos, bueno, por diferentes razones. Vamos a hacer un móvil que sea para esa edad. Yo tuve mi primer teléfono a los 15-16 años, cuando el resto de gente de mi clase los tenían 2 o 3 años antes. No me arrepiento en absoluto. En absoluto. Por aquel entonces, pues a lo mejor sí que me sentía un poco peor, pero vamos, en absoluto. Y todo lo que ha sido posponer esas esposas que a veces uno siente cuando tienes el teléfono, creo que ha sido un acierto. Claro. Y luego, bueno, hay algunos mecanismos que lo que hacen es que te bloquean el móvil y lo que hacen es que no puedas contestar. Bueno, eso ya es una decisión personal. Yo lo aconsejo cuando uno está... Pero ya estás poniendo una barrera física. Sí. Ya entiendes tu problema, o lo medio entiendes porque a veces lo intentas salvaguardar por algún lado, pero estás encerrando tu móvil como si fuese un prisionero. Totalmente. Para que no accedas a ello. O sea, yo a los padres le aconsejo aquí que compren una caja de caudales para meter la Play, los móviles, y esa caja de caudales esté en su habitación y no tengan acceso. Y sean los padres los que deciden en qué momento y cuánto tiempo hay posibilidad de utilizarlos. Tiene que estar bajo control, totalmente, como está bajo control los productos tóxicos, como está bajo control el alcohol, como está bajo control una familia que tenga armas en casa porque sean cazadores o porque sean del ámbito de las Fuerzas Armadas. O sea, es que es un problema enorme porque no es inocuo. Yo sí te voy a preguntar ya casi para finalizar. Al final, lo de las redes sociales, el aprendizaje y todo lo que estamos yendo a menos, yo siento que lo que queremos es estar entretenidos. Lo que no sabemos es estar pues sin hacer nada, pensando en nuestras cosas. Es como que hemos bloqueado esa parte de nosotros. Tenemos que estar completamente entretenidos, conectados y tal. Entonces, te voy a pedir que nos des recomendaciones para hacer actividades o cosas en las que podamos un poco... Voy a poner un esfuerzo en el cual dejo de usar el móvil y empiezo a hacer esta actividad. Por ejemplo, una cosa que me da un resultado increíble y que me asombra es cuando yo a los chicos le ofrezco en ciertas ocasiones juegos que son de estrategia o de desafíos. El Catán. Y les encanta. Y les encanta. Pues es que esto me lo podía pedir. Juegos de construir. Porque a los pequeños les encantan los legos, pero luego como que ya no hay posibilidades. Las maquetas maravillosas que hay ahora mismo, por ejemplo. Es decir, todo lo que signifique manipulación, por ejemplo, el aprender a dibujar manga, por ejemplo, se me ocurre, o cualquier otro tipo. Pero es que estamos tan absorbidos por los ordenadores que no se nos ocurre pensar que podemos jugar otra cosa. Porque hay algún chico que me dice, pero entonces ¿a qué juego? Vale, entonces muchos de los juegos que nos echan en los Reyes es para jugar con otros y a veces no tenemos esa posibilidad. Hay que buscar juegos que sean pues de desafíos de una persona nada más y que tú puedas ir subiendo, incrementando esos desafíos porque a veces no cuentas con... En casa, pues tus padres están trabajando y los amigos no están en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? O sea, los jueguecitos ni más ni menos son desafíos. Pues no tienen por qué ser desafíos tecnológicos, pueden ser juegos de mesa que también cubren esas necesidades, ¿no? ¿Notas alguna diferencia entre niños que han empezado a utilizar dispositivos con pantallas desde que tenían 2 años, con gente que ha empezado a utilizarlos cuando ya tenían 13, 14, 15, o sea, durante el periodo de la adolescencia? ¿Hay algún cambio entre empezar a utilizar pantallas en el periodo de la niñez y la adolescencia? Me comentaban algunos profesores de primaria, de primero de primaria, que en la primera mañana, en la primera parte de la mañana del primer día de clase de primero de primaria, sabían qué niños utilizaban pantallas y qué niños no. ¿Por qué? Por la atención, por la dispersión que tienen en la atención. Vamos, que estamos empezando a capar a los estudiantes desde... Claro, están acostumbrados a
a estar concentrados y en imágenes, en sonido, en acción. Y claro, de repente hay un profesor que solo habla, es muy aburrido. Claro. Estamos compitiendo con Disney. Y hace muchos años que lo vengo diciendo. O sea, es que tengo que estar todos los días, si estoy en un aula, tengo que competir con Disney. Tengo que ser más atractiva que Disney para que me sigan. Tengo que entusiasmar más que Disney para que me sigan. Pues, mira, yo quiero que nos propongas para esta semana un plan de acción que podemos hacer para mejorar esto. En plan, cosas que reducir y cosas que Para mejorar. mejorar aquí. Atención, métodos de estudio, un pequeño plan para esta semana. ¿Vale? Bueno, vamos haciéndolo porque estamos hablando de un gran paquete, Sí. ¿vale? Bueno, pero podemos ir dando píldoras Como cinco cosas que podemos hacer esta semana para mejorar de todo esto que hemos hablado. O sea, si nos Pues, puedes dar- por ejemplo, una cosa que ha funcionado siempre muy bien, tan simple como comprarse uno de estos cuadernitos para buscar los 7 errores, hacer laberintos. Eso, por ejemplo, ayuda muchísimo a la concentración. Porque lo entrenas, ¿no? Entrenas, Tienes que entrenar entrenas la concentración. Entrenas la concentración y te gusta. ¿Recomiendas la meditación? Bueno, la meditación mindfulness que ahora se está poniendo muy Sí. de moda es fantástico porque es justamente eso, es decir, es parar físicamente y mentalmente y ayudar a los niños a concentrarse y a obviar todo lo que tiene como estímulos alrededor. Es fantástico, por ejemplo. ¿Vale? Entonces hay que ayudar a los niños haciéndolo. Hay algunas aplicaciones, si los padres no saben hacerlo, que puedes buscar en internet, mediación para niños de 3 minutos, de 5 minutos.